Marido quiso quitarle la casa a su esposa y suegra tras el divorcio, pero un video lo hundió frente al juez. El sol de octubre se filtraba débilmente a través de las cortinas beige del comedor de la casa en la colonia Condesa, creando sombras alargadas sobre la mesa de madera donde Carmen Rodríguez sostenía una taza de café que ya se había enfriado entre sus manos temblorosas. El aroma del café de olla que preparaba cada mañana, una tradición que había heredado de su madre, ahora le resultaba amargo, como todo en su vida desde que Roberto había pronunciado esas palabras que aún resonaban en sus oídos como cristales rotos. Quiero el divorcio, Carmen. Ya no puedo seguir fingiendo que esto funciona. Habían pasado 3 semanas desde aquella conversación, pero para Carmen el tiempo se había detenido en ese momento preciso cuando su mundo de 15 años se desmoronó como un castillo de naipes. Roberto había sido directo, casi cruel en su frialdad, mientras empacaba sus trajes italianos en maletas de cuero que ella le había regalado en mejores tiempos. «Mija, tienes que comer algo», le dijo Elena su madre, entrando al comedor con paso cuidadoso. A los 68 años, Elena Rodríguez había sobrevivido a la pérdida de su esposo. Había criado sola a 3 hijos y había trabajado doble turno en una fábrica textil para sacar adelante a su familia. Pero ver a su hija mayor sumida en esta tristeza la hacía sentir más vulnerable que nunca. Carmen levantó la mirada hacia su madre, notando las nuevas arrugas que se habían formado alrededor de sus ojos café durante estas últimas semanas. Elena se había mudado con ellos 5 años atrás, después de que los doctores del Hospital General le diagnosticaran diabetes avanzada y le recomendaran no vivir sola. La casa de 3 recámaras en la Condesa se había convertido en su hogar, en su refugio, y ahora Roberto quería arrebatárselo. «No tengo hambre, ma», murmuró Carmen, aunque su estómago protestara. Había perdido casi 8 kilos desde que Roberto se fue y su ropa le quedaba holgada, como si fuera el uniforme de otra persona. «Pero vas a necesitar fuerzas para lo que viene», insistió Elena colocando un plato de quesadillas de flor de calabaza frente a su hija. «Ese hombre no va a salirse con la suya tan fácilmente». Carmen observó las quesadillas, recordando cómo Roberto solía devorarlas los domingos por la mañana, proclamando que eran las mejores de toda la ciudad. «Las hace tu suegra con amor», le decía entonces, abrazándola por la espalda mientras ella las preparaba en el comal. Ahora esas mismas manos que habían acariciado su rostro con ternura habían firmado papeles para quitarle su hogar. El teléfono sonó con insistencia, interrumpiendo sus pensamientos. Carmen se acercó al aparato con desgana, reconociendo el número del despacho de abogados Herrera y Asociados en la pantalla. «Bueno, señora Hernández, habla el licenciado Herrera. Necesito verla urgentemente. El licenciado Santamaría, representante de su esposo, acaba de presentar una demanda para reclamar la propiedad total de la casa». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sabía que Roberto era capaz de muchas cosas, pero esto superaba sus peores expectativas. «¿Cómo es posible? La casa está a nombre de los dos». «Es complicado, señora. El señor Hernández alega que él pagó la mayor parte de la hipoteca y que usted no contribuyó económicamente de manera significativa durante el matrimonio. Además, está solicitando que su madre desaloje la propiedad en un plazo de 30 días. Las palabras del abogado le llegaron como puñetazos al estómago. Elena, que había estado escuchando la conversación desde la cocina, se acercó con paso firme, pero Carmen notó el temor en sus ojos. «Tengo que colgar», dijo Carmen, sintiendo que la habitación comenzaba a dar vueltas. «Lo llamo después». Después de colgar, madre e hija se quedaron en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. El ruido del tráfico en la avenida Insurgentes se filtraba a través de las ventanas,
mezclándose con el sonido de los vendedores ambulantes que ofrecían elotes y esquites en la esquina. «Mija, escúchame bien», dijo Elena, tomando las manos de su hija entre las suyas, ásperas por años de trabajo. «Tu papá siempre decía que la verdad tiene patas largas y tarde o temprano alcanza a la mentira. Roberto puede tener dinero y contactos, pero nosotras tenemos algo que él nunca va a entender. Sabemos lo que es luchar por lo que es nuestro». Carmen asintió, sintiendo por primera vez en semanas una chispa de determinación. «Tienes razón, Ma, pero no sé ni por dónde empezar. Roberto conoce a medio mundo en esta ciudad. Tiene clientes poderosos, amigos en lugares importantes. Y nosotras tenemos la verdad», replicó Elena. «¿Te acuerdas de lo que me contabas sobre cómo te gritaba cuando llegaba borracho? ¿Sobre las amenazas que te hacía?» Carmen se estremeció al recordar esas noches cuando Roberto llegaba después de sus cenas de negocios, con olor a whisky y perfume barato. Las humillaciones, los gritos, las veces que tuvo que dormir en el sofá porque él había llegado con compañía que no quería que ella viera. «Nunca le conté todo, Ma. Era demasiado humillante. Pues ahora es tiempo de que hables, mija. Si no lo haces tú, ¿quién va a defender tu historia?» Esa tarde, Carmen decidió caminar por las calles de la Condesa. Necesitaba despejar su mente y encontrar fuerzas para la batalla que se avecinaba. Pasó por el Parque México, donde había conocido a Roberto hace 16 años durante un festival de música. Él era un joven abogado ambicioso, recién graduado de la Universidad Iberoamericana, con sueños de formar su propio despacho. Ella trabajaba como administradora en una empresa de publicidad y había ido al festival con sus amigas. Roberto la había conquistado con su labia, sus planes grandiosos y su aparente sensibilidad. Le hablaba de construir un futuro juntos, de formar una familia, de viajar por el mundo. Durante los primeros años del matrimonio cumplió varias de esas promesas. El despacho creció, compraron la casa, viajaron a Europa 2 veces, pero algo cambió cuando Roberto comenzó a ganar más dinero y a codearse con gente influyente. Los cambios fueron sutiles al principio. Llegaba más tarde a casa, siempre con excusas de trabajo. Comenzó a criticar su apariencia, sugiriendo que se arreglara más, que perdiera peso, que se vistiera de manera más elegante, para acompañarlo a eventos sociales. Gradualmente, Carmen se fue sintiendo menos como una esposa y más como un accesorio que Roberto exhibía cuando le convenía. La gota que derramó el vaso llegó cuando Carmen descubrió que Roberto había estado teniendo una aventura con Sofía, su secretaria de 25 años. No fue una revelación dramática, sino una serie de pequeñas evidencias que se fueron acumulando. Perfumes extraños en su ropa, llamadas que colgaba cuando ella entraba a la habitación, viajes de trabajo que se extendían más de lo necesario. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Roberto, Carmen encontró una factura de un restaurante caro en Polanco, con fecha de un día que él había dicho estar en Guadalajara por trabajo. La cuenta era para 2 personas e incluía una botella de champán francés que costaba más de lo que ella gastaba en comida durante un mes. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, Carmen lo confrontó. Esperaba negativas, excusas, incluso mentiras elaboradas. Lo que no esperaba era su reacción de absoluta frialdad. «Sí, Carmen, es cierto, y no voy a pedirte perdón por buscar lo que tú no me das hace años». «¿De qué hablas? ¿Qué es lo que no te doy?» «Pasión, Carmen, emoción, vida. Te has vuelto aburrida, predecible. Sofía me hace sentir vivo otra vez». Esas palabras se clavaron en el corazón de Carmen como dagas envenenadas. 15 años de matrimonio, de cuidarlo cuando estaba enfermo, de apoyar sus sueños profesionales, de posponer sus propios proyectos para que él pudiera brillar, reducidos a aburrida y predecible.
Ahora, caminando por las calles que habían sido testigo de su historia de amor, Carmen se preguntaba cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos. ¿En qué momento había dejado de ser la mujer segura de sí misma que Roberto había conocido en el parque para convertirse en alguien que aceptaba migajas de afecto? Al regresar a casa, encontró a Elena preparando la cena en la cocina. Su madre había estado viviendo con ellos desde que su salud se deterioró, y Carmen sabía que perder la casa no solo significaba quedarse sin hogar, sino condenar a Elena a vivir en una situación precaria. Los recursos de su madre eran limitados, y encontrar otro lugar donde vivir con su pensión sería casi imposible en una ciudad tan cara como México. ¿Cómo te fue en tu caminata, mija? Estuve pensando, ma. Roberto cree que porque tiene dinero y contactos va a poder pisotearnos, pero se está equivocando. Elena sonrió por primera vez en semanas. Esa es la Carmen que yo crié, la que no se deja de nadie. Mañana voy a hablar con el licenciado Herrera y voy a contarle todo, absolutamente todo lo que Roberto me hizo durante estos años. Si quiere guerra, la va a tener. Esa noche Carmen no pudo dormir. Se quedó despierta repasando cada humillación, cada amenaza, cada momento en que Roberto había usado su posición económica para controlarla. Recordó la vez que la había amenazado con echarla de la casa si no dejaba de estorbar cuando él traía clientes importantes. O cuando le gritó frente a Elena que era una mantenida, que no contribuía en nada al hogar. Pero también recordó algo más. Durante las últimas semanas, antes de que Roberto se fuera, había comenzado a grabar algunas de sus conversaciones en su teléfono celular. Al principio, lo había hecho sin pensar realmente en las consecuencias, más como una forma de procesar sus emociones que como evidencia legal. Ahora se daba cuenta de que tal vez esas grabaciones podrían ser su salvación. Se levantó de la cama y buscó su teléfono. Allí estaban. 15 archivos de audio, algunos de apenas unos minutos, otros más largos. Los había etiquetado con fechas, pero nunca se había atrevido a escucharlos completos. Con manos temblorosas, Carmen puso sus audífonos y reprodujo el primer archivo. La voz de Roberto, distorsionada por el alcohol y la rabia, llenó sus oídos. Te voy a decir algo, Carmen, y más te vale que lo entiendas bien. Esta casa es mía. La pagué yo, la mantuve yo, y si algún día decido largarme, tú y tu madre se van a la calle. ¿Me entiendes? Ustedes no tienen nada sin mí. Carmen sintió que se le erizaba la piel, no solo por la crueldad de las palabras, sino porque ahora tenía la prueba de las intenciones de Roberto. Continuó escuchando otros archivos, cada uno más revelador que el anterior. Roberto hablando de cómo iba a destruir a Carmen si se atrevía a pedirle el divorcio, de cómo sus contactos en el Poder Judicial le iban a facilitar el proceso, de cómo Carmen era demasiado estúpida para defenderse sola. Pero había un archivo en particular que le llamó la atención. Era del día antes de que Roberto anunciara que quería el divorcio. En la grabación, Roberto estaba hablando por teléfono con alguien, creyendo que Carmen no estaba en casa. No te preocupes, Sofía, todo está saliendo como lo planeamos. En 6 meses, la casa va a ser nuestra. Carmen no tiene con qué pagarme un abogado decente, y su madre, bueno, ella va a tener que buscar dónde vivir, ¿no? La risa de Roberto en la grabación sonaba diabólica, como si estuviera disfrutando del dolor que estaba a punto de causar. Carmen sintió una mezcla de asco y determinación. Roberto había subestimado gravemente a la mujer que había estado casada con él durante 15 años. Al amanecer, Carmen ya tenía un plan. No solo iba a luchar por su casa, iba a luchar por su dignidad, por el futuro de su madre y por todas las mujeres que habían sido humilladas por hombres que creían que el dinero los convertía en dioses. La batalla acababa de comenzar y Roberto Hernández estaba a punto de descubrir que había subestimado peligrosamente a su oponente.
La oficina del licenciado Herrera estaba ubicada en un edificio de los años 70 en la colonia Roma Norte, con pisos de mármol desgastados y elevadores que protestaban con cada subida. Carmen llegó 20 minutos antes de su cita, llevando consigo una carpeta manila donde había organizado cuidadosamente las fotografías, documentos y, lo más importante, su teléfono celular con las grabaciones que había descubierto la noche anterior. El licenciado Alberto Herrera era un hombre de 55 años, con canas que le daban un aire distinguido, pero que no podían ocultar el cansancio en sus ojos. Había manejado docenas de casos de divorcio durante su carrera, pero cuando Carmen comenzó a reproducir las grabaciones de Roberto, su expresión cambió completamente. «Señora Hernández, esto es oro puro», murmuró Herrera, ajustándose los lentes mientras tomaba notas frenéticamente. Su esposo prácticamente confesó sus intenciones de defraudarla, y estas amenazas sobre echarla de la casa son evidencia de violencia psicológica. Carmen se sentía extraña, escuchando las grabaciones en presencia de otra persona. Era como si estuviera exponiendo las heridas más profundas de su matrimonio ante un desconocido. «Licenciado, ¿realmente cree que esto puede ayudarnos? Roberto tiene mucho dinero, conoce a mucha gente importante. Señora, en mis 25 años de ejercer la abogacía, he aprendido que la justicia no siempre favorece al que tiene más dinero, sino al que tiene mejores argumentos. Y usted acaba de darme los mejores argumentos que he visto en años». Herrera le explicó que las grabaciones no solo demostraban las intenciones maliciosas de Roberto, sino que también podrían ser utilizadas para argumentar violencia psicológica y chantaje emocional, lo que fortalecería significativamente su posición en el juicio. «Pero necesito que me cuente todo, señora. Sin omitir detalles, por vergonzosos que puedan parecer. Su esposo va a tratar de pintarla como una mantenida que no contribuyó al matrimonio. Tenemos que estar preparados para contraatacar». Durante las siguientes 2 horas, Carmen relató episodios que había mantenido en secreto durante años. Le contó sobre las veces que Roberto la había humillado frente a sus amigos, diciéndole que se callara porque los hombres estaban hablando. Le habló de cómo había tenido que pedir permiso para comprar ropa o para visitar a sus hermanas, porque Roberto controlaba todas las finanzas del hogar. «Nunca trabajé fuera de casa durante los últimos 8 años, porque él no me dejaba», explicó Carmen, sintiendo que las palabras se atragantaban en su garganta. Decía que eso haría que la gente pensara que él no podía mantener a su familia, pero también decía que yo era una mantenida. No había forma de ganar con él. Herrera asentía mientras escribía, de vez en cuando haciendo preguntas específicas sobre fechas, lugares y testigos. ¿Su madre presenció algunas de estas situaciones? «Muchas. Elena siempre me decía que Roberto no era bueno para mí, pero yo pensaba que las cosas podían mejorar». «¿Y otros familiares? Amigos?» Carmen suspiró. Durante los últimos años de su matrimonio, Roberto había logrado aislarla gradualmente de sus amigos y familiares. Siempre tenía una excusa para no asistir a reuniones familiares o encontraba defectos en sus amistades que la hacían sentir incómoda manteniéndolas. «Mi hermana Patricia, ella vive en Cuernavaca, pero venía seguido a visitarnos. Roberto siempre se comportaba muy grosero con ella hasta que dejó de venir». «Perfecto, vamos a necesitar su testimonio». Cuando Carmen salió del despacho de Herrera, se sentía como si hubiera corrido un maratón. Hablar de todos esos episodios dolorosos había sido agotador, pero también liberador. Por primera vez en años, alguien la había escuchado sin juzgarla, sin minimizar su dolor. Al llegar a casa, encontró a Elena en el jardín pequeño del patio trasero, regando las plantas de bugambilia que había cultivado durante los últimos 5 años.
Las flores moradas habían crecido tanto que ahora cubrían parte de la pared, dándole un toque de color a la casa que Roberto siempre había criticado como demasiado pueblerino. ¿Cómo te fue con el abogado, mija? Bien, ma, muy bien. Creo que tenemos oportunidad de ganar esto. Elena dejó la manguera y se acercó a su hija. ¿Y qué necesitas que haga yo? El licenciado dice que van a necesitar tu testimonio sobre las cosas que viste y escuchaste. ¿Estarías dispuesta a ir a un tribunal y hablar sobre Roberto? Elena se irguió, y por un momento Carmen vio en ella a la mujer fuerte que había criado 3 hijos sola. Mija, llevo 68 años en este mundo, y si algo he aprendido es que los cobardes solo son valientes cuando creen que nadie los está viendo. Ese Roberto va a descubrir lo que se siente cuando alguien le planta cara. Mientras tanto, en las oficinas de Santa María & Partners en Santa Fe, Roberto Hernández se reunía con su abogado en un despacho que parecía más un museo que una oficina legal. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, reconocimientos y fotografías de Santa María, con políticos y empresarios importantes. Roberto, mi amigo, esto va a ser más fácil de lo que pensábamos, decía el licenciado Santa María mientras servía whisky escocés en vasos de cristal cortado. He revisado el expediente. Tu esposa contrató a Alberto Herrera, un abogado de medio pelo que maneja casos de divorcio de clase media. No tiene ni los recursos ni los contactos para competir con nosotros. Roberto sonrió con satisfacción. ¿Y qué hay del tiempo? ¿Cuánto tardaremos en sacar a Carmen y a la vieja de la casa? Con los jueces correctos, podemos resolverlo en 4 meses máximo. Ya hablé con el licenciado Morales en el juzgado familiar. Él entiende la situación. Roberto asintió. Había conocido al juez Morales en el club de golf y sabía que era un hombre que valoraba las contribuciones a ciertas causas benéficas que él organizaba. ¿Y Carmen, crees que vaya a causar problemas? Santa María se reclinó en su silla de cuero. Roberto, en mis 30 años de carrera he visto miles de casos como este. Las esposas despechadas hacen mucho ruido al principio, pero cuando se dan cuenta de que no tienen recursos para sostener una batalla legal prolongada, siempre terminan aceptando cualquier migaja que les ofrezcamos. Perfecto, porque quiero que se vaya con las manos vacías. Que aprenda lo que cuesta traicionarme. ¿Traicionarte? ¿No fuiste tú el que pediste el divorcio? Roberto se puso tenso. No había querido admitir frente a su abogado que Carmen había descubierto su aventura con Sofía. Era mejor mantener la narrativa de que él era el esposo insatisfecho que había tomado una decisión madura de terminar un matrimonio que ya no funcionaba. Carmen se volvió imposible de soportar, siempre quejándose, siempre exigiendo atención. Un hombre necesita paz en su hogar, ¿no te parece? Santa María asintió, aunque había escuchado esa misma historia de docenas de clientes a lo largo de los años. En su experiencia, cuando un hombre hablaba de buscar paz, generalmente significaba que había encontrado esa paz en los brazos de otra mujer. Por cierto, añadió Roberto, quiero que incluyas en la demanda una cláusula sobre pensión alimenticia. No quiero que Carmen reciba ni un peso más de lo estrictamente necesario. Roberto, tengo que advertirte que eso puede ser contraproducente. Los jueces suelen ser más generosos con las esposas cuando sienten que el esposo está siendo mezquino. No me importa. Carmen tiene que aprender que las acciones tienen consecuencias. Esa tarde, Roberto visitó el departamento que había rentado para él y Sofía en Polanco. Era un lugar moderno, minimalista, con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista espectacular de la ciudad, todo lo opuesto a la casa familiar de la condesa, con sus muebles tradicionales y sus fotografías familiares. Sofía estaba preparando la cena cuando Roberto llegó. A los 25 años, ella representaba todo lo que Roberto sentía que había perdido en su matrimonio. Juventud, energía, admiración incondicional.
Sofía lo veía como un hombre exitoso y poderoso, no como el esposo que roncaba por las noches y que se quejaba de dolores de espalda. «¿Cómo te fue con el abogado, amor?», preguntó Sofía, abrazándolo por la espalda mientras él se servía un whisky. «Perfecto. En unos meses, Carmen va a estar fuera de la casa y nosotros podremos mudarnos allí». Sofía frunció el ceño. Había visitado la casa de la condesa una sola vez, cuando Carmen había salido de viaje para visitar a su hermana. Le había parecido demasiado tradicional, demasiado llena de recuerdos de otra vida. «¿No preferirías que buscáramos algo nuevo? ¿Algo que sea solo nuestro?». Roberto la besó en el cuello. «Sofía, esa casa vale más de 3 millones de pesos. No podemos darnos el lujo de regalarla. Además, quiero que Carmen vea que perdió todo por su estupidez». Pero Sofía tenía sus propias preocupaciones. Trabajar como secretaria de Roberto le había dado acceso a información que él creía que ella no entendía. Había visto los estados de cuenta del despacho, había escuchado conversaciones telefónicas con clientes descontentos. Había notado que algunos pagos importantes se habían retrasado en los últimos meses. Roberto proyectaba una imagen de éxito, pero Sofía sabía que su situación financiera no era tan sólida como él pretendía. El departamento de Polanco costaba 40,000 pesos mensuales, más de lo que Roberto podía permitirse cómodamente, especialmente si tenía que pagar honorarios legales elevados y mantener su estilo de vida. «Roberto, ¿estás seguro de que podemos ganar este caso?». «¿Por qué lo preguntas?». «Es que Carmen no me parece el tipo de mujer que se va a rendir fácilmente. ¿Y si el juicio se alarga?». Roberto la interrumpió con una risa condescendiente. «Sofía, mi amor, Carmen es una mujer simple. Nunca trabajó en serio, nunca tuvo que luchar por nada realmente importante. Cuando vea lo que cuesta contratar abogados buenos, va corriendo a aceptar cualquier acuerdo que le ofrezcamos». Pero en el fondo, Roberto sentía una pequeña semilla de inquietud. Durante 15 años de matrimonio, había visto a Carmen ceder en casi todo. La decoración de la casa, las vacaciones, las decisiones sobre dónero, incluso en qué programas de televisión ver. Pero también recordaba los pocos momentos en que Carmen había mostrado una determinación férrea, como cuando insistió en que Elena viniera a vivir con ellos a pesar de las objeciones de él. En esos momentos, Carmen se transformaba en alguien que Roberto no reconocía, fuerte, inflexible, dispuesta a pelear por lo que consideraba correcto. Roberto había logrado minimizar esos episodios durante su matrimonio, pero ahora se preguntaba si no había subestimado la capacidad de su esposa para luchar cuando realmente importaba. Esa noche, mientras Sofía dormía a su lado, Roberto se quedó despierto pensando en su estrategia. Tenía que ganar este caso rápidamente y de manera contundente, no solo por el dinero o la casa, sino porque perder contra Carmen sería una humillación pública que podría afectar su reputación profesional. En el mundo legal y empresarial donde se movía, la percepción era crucial. Si sus colegas y clientes comenzaban a verlo como alguien que no podía controlar ni siquiera su propia situación doméstica, su credibilidad se vería seriamente dañada. Roberto tomó su teléfono y escribió un mensaje a Santa María. «Necesito que aceleremos el proceso. ¿Podemos presentar una moción de emergencia para el desalojo?». La respuesta llegó pocos minutos después. «Posible, pero arriesgado. Mejor mantener la estrategia original». Roberto no quedó satisfecho con la respuesta. Él estaba acostumbrado a obtener lo que quería cuando lo quería, y la idea de esperar meses para resolver esta situación lo ponía nervioso. Decidió que era hora de aplicar un poco de presión extra. Al día siguiente, Roberto apareció en la casa de la condesa sin previo aviso. Carmen estaba podando las plantas del jardín cuando escuchó el sonido familiar de su Mercedes-Benz estacionándose frente a la casa. «¿Qué haces aquí, Roberto?», preguntó Carmen, sin moverse de donde estaba.
Vengo a recoger algunas cosas más y a hablar contigo. Si tienes algo que decirme, puedes hacerlo a través de tu abogado. Roberto sonrió con esa expresión que Carmen había aprendido a temer durante los últimos años de su matrimonio. Carmen, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Tú sabes que no puedes ganar contra mí. ¿Para qué desperdiciar tiempo y dinero en abogados? Elena apareció en la puerta de la casa, observando la escena con desconfianza. Carmen, ¿está todo bien? Sí, ma. Roberto ya se iba. En realidad no, dijo Roberto acercándose más a Carmen. Elena, tú también deberías escuchar esto. Las dos se van a quedar sin casa si siguen con esta necedad de ir a juicio. Yo estoy siendo generoso ofreciéndoles tiempo para encontrar otro lugar donde vivir. Carmen sintió que la rabia comenzaba a hervir en su interior. ¿Generoso? ¿Llamas generoso a tratar de robarnos nuestra casa? ¿Tu casa? Carmen, ¿cuánto pagaste tú de la hipoteca? ¿Cuánto contribuiste tú a las mejoras? Esta casa es mía, y las dos lo saben. Elena se acercó lentamente apoyándose en su bastón. Roberto, en mis 68 años de vida, he conocido muchos hombres como tú, hombres que creen que el dinero les da derecho a pisotear a otros. Pero también he visto cómo esos hombres terminan solos, amargados y sin nadie que los quiera de verdad. Roberto se rió. Elena, con todo respeto, usted no entiende cómo funciona el mundo. El sentimentalismo no paga las cuentas. Tienes razón, dijo Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El sentimentalismo no paga las cuentas, pero la justicia sí cobra lo que se debe. Roberto se sintió incómodo por la seguridad en la voz de Elena. Había esperado encontrar a dos mujeres asustadas y desesperadas, dispuestas a negociar. En cambio, encontró una determinación que no había visto antes. Bueno, ya veremos qué tan seguras se sienten cuando empiecen a llegar las facturas de los abogados, dijo Roberto, dirigiéndose hacia su coche. Antes de irse, se volteó una última vez. Carmen, todavía puedes reconsiderar, pero mi paciencia tiene límites. Carmen esperó hasta que el Mercedes desapareció por la calle antes de hablar. Ya no tengo miedo de él, ma. Bien, porque ahora viene lo difícil. Esa noche, Carmen decidió que era tiempo de hacer una llamada que había estado posponiendo. Marcó el número de su hermana Patricia en Cuernavaca. Patricia, soy Carmen. Necesito tu ayuda. Las siguientes 2 semanas pasaron como un torbellino de reuniones, documentos legales y llamadas telefónicas que mantenían a Carmen en un estado constante de ansiedad. El licenciado Herrera había trabajado día y noche preparando la respuesta a la demanda de Roberto, pero Carmen sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Patricia había llegado desde Cuernavaca el fin de semana anterior, y su presencia en la casa había traído un aire de determinación que Carmen no sentía desde hacía años. A los 42 años, Patricia era 2 años menor que Carmen, pero había heredado el carácter fuerte de Elena y nunca había permitido que ningún hombre la intimidara. Mira, Carmen, le había dicho Patricia mientras revisaban fotografías familiares que podrían servir como evidencia de la vida que habían construido en esa casa. Roberto cometió un error muy grande al subestimarnos. Él cree que porque somos mujeres de clase media no sabemos defendernos. Va a descubrir lo equivocado que está. Patricia trabajaba como contadora en una empresa de Cuernavaca y tenía experiencia leyendo estados financieros y detectando irregularidades. Cuando Carmen le mostró algunos documentos que había encontrado en el estudio de Roberto, Patricia notó algo que incluso el licenciado Herrera había pasado por alto. Carmen, ¿tú sabías que Roberto ha estado transfiriendo dinero a cuentas que no están a tu nombre? Carmen examinó los papeles que Patricia le señalaba. Eran estados de cuenta de inversiones y transferencias bancarias que Roberto había dejado en su escritorio
probablemente creyendo que Carmen nunca los entendería. No entiendo mucho de estas cosas, Patty. ¿Qué significan? Significa que tu querido esposo ha estado escondiendo dinero. Mira estas fechas. Todas las transferencias grandes comenzaron hace 6 meses, justo cuando probablemente empezó a planear el divorcio. Carmen sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Estás diciendo que Roberto sabía desde hace 6 meses que iba a pedirme el divorcio? No solo eso. Estás diciendo que ha estado preparándose financieramente para dejarte sin nada. Estas cuentas de inversión, esta cuenta en las Islas Caimán. Carmen, esto es ocultación de bienes matrimoniales. Es ilegal. El lunes siguiente, Carmen y Patricia se presentaron en la oficina del licenciado Herrera con esta nueva evidencia. El abogado no podía creer lo que veía. Señora Hernández, esto cambia completamente nuestra estrategia. Su esposo no solo está tratando de quedarse con la casa, está cometiendo fraude matrimonial. Podemos contrademandarlo por ocultación de bienes y pedir una investigación completa de sus finanzas. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, preguntó Patricia. Significa que podemos pedir que se congelen todas sus cuentas hasta que se resuelva el caso, y significa que cuando el juez vea esto, va a entender que el señor Hernández ha estado actuando de mala fe desde el principio. Carmen se sintió mareada por la magnitud de lo que acababan de descubrir. Durante 15 años había confiado completamente en Roberto para el manejo de las finanzas familiares. Nunca se había imaginado que él fuera capaz de una traición tan calculada. Licenciado, ¿cómo es posible que Roberto haya hecho todo esto sin que yo me diera cuenta? Herrera suspiró. Señora, desafortunadamente es más común de lo que usted cree. Muchos hombres que planean divorciarse comienzan a mover dinero meses o incluso años antes de anunciar su decisión. Es una forma de asegurar que tendrán la ventaja económica durante el proceso legal. ¿Y las autoridades pueden hacer algo al respecto? Absolutamente. Lo que su esposo hizo constituye varios delitos: fraude matrimonial, ocultación de bienes y posiblemente evasión fiscal. Vamos a presentar los documentos no solo en el juzgado familiar, sino también en la Procuraduría. Mientras tanto, Roberto se encontraba en su oficina revisando los documentos que Santamaría le había enviado para firmar. Su abogado había preparado una estrategia agresiva que incluía no solo reclamar la casa, sino también pedir que Carmen le pagara una compensación por los años que ella había vivido gratuitamente en la propiedad. «Es brillante», había dicho Santamaría durante su última reunión. En lugar de estar a la defensiva, vamos al ataque. Carmen va a estar tan ocupada defendiéndose de nuestras demandas que no va a tener tiempo de preparar una estrategia coherente. Roberto estaba firmando los documentos cuando su secretaria temporal, Sofía, había decidido tomarse unos días libres para evitar conflictos de interés. Le informó que tenía una llamada urgente. «Licenciado Hernández, habla el licenciado Herrera. Necesito informarle que hemos presentado una contrademanda contra usted por ocultación de bienes matrimoniales y fraude. También hemos solicitado que se congelen todas sus cuentas bancarias y de inversión hasta que se resuelva el caso». Roberto sintió que se le helaba la sangre. ¿De qué está hablando? ¿Qué bienes ocultos? Licenciado, tenemos documentación completa de todas las transferencias que usted realizó a cuentas offshore durante los últimos 6 meses. También tenemos evidencia de que usted comenzó a planear este divorcio mucho antes de informárselo a mi cliente. Roberto colgó el teléfono sin responder y inmediatamente marcó el número de Santamaría. Alberto, tenemos un problema. Carmen de alguna manera consiguió información sobre las cuentas de inversión. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Roberto, me estás diciendo que moviste dinero sin consultarme. Fueron transferencias legales, inversiones normales.
Roberto, por favor dime que no abriste cuentas offshore sin declararlas en tu declaración patrimonial. El silencio de Roberto fue respuesta suficiente para Santa María. Roberto, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? No solo comprometiste el caso de divorcio, acabas de darnos un problema penal. ¿Penal? ¿De qué hablas? Ocultación de bienes matrimoniales es un delito. Evasión fiscal es un delito. Y si el Ministerio Público decide investigar, pueden encontrar irregularidades en tu despacho también. Roberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su plan perfecto de deshacerse de Carmen y quedarse con todo se estaba convirtiendo en una pesadilla. Esa tarde Roberto llegó al departamento de Polanco hecho una furia. Sofía estaba viendo televisión cuando él irrumpió en la sala. Todo se está yendo al carajo, Sofía. Carmen encontró los documentos de las inversiones. Sofía apagó la televisión y se volteó hacia él. Durante las últimas semanas había estado observando cómo Roberto se volvía cada vez más nervioso y agresivo. Los problemas con el divorcio lo estaban consumiendo, y ella comenzaba a preguntarse si había tomado la decisión correcta al involucrarse con un hombre casado. Roberto, tal vez deberías considerar llegar a un acuerdo con Carmen, dividir las cosas de manera justa y terminar con esto. Roberto la miró como si hubiera dicho algo obsceno. ¿Un acuerdo? ¿Dividir las cosas de manera justa? Sofía, Carmen no merece nada. Ella nunca trabajó, nunca contribuyó, nunca... Roberto, escúchate. Carmen fue tu esposa durante 15 años. Cuidó tu casa. Te apoyó mientras construías tu carrera. Eso no vale nada. ¡No! Eso es lo que se supone que debe hacer una esposa. Yo fui el que trabajé, el que se sacrificó, el que construyó todo lo que tenemos. Sofía se levantó del sofá y se dirigió hacia la ventana. La vista de la ciudad desde el piso 23 era impresionante, pero en ese momento le parecía fría y distante. Roberto, ¿alguna vez te has puesto a pensar que tal vez Carmen tiene derecho a sentirse traicionada? Tú la engañaste conmigo, planificaste el divorcio en secreto, moviste dinero sin decirle... ¿La estás defendiendo a ella ahora? Sofía se volteó hacia él. No la estoy defendiendo, estoy tratando de hacerte ver que tu comportamiento no ha sido exactamente honesto. Roberto se acercó a ella con una expresión que Sofía nunca había visto antes. Era la misma mirada que Carmen había aprendido a temer durante los últimos años de su matrimonio. Sofía, ¿de qué lado estás tú? Estoy de tu lado, Roberto, pero eso no significa que tenga que estar ciega a tus errores. ¿Mis errores? ¿Cuáles errores? El único error que cometí fue no haber terminado con Carmen hace años. Sofía sintió un escalofrío. Por primera vez, desde que había comenzado su relación con Roberto, se preguntó qué tipo de hombre era realmente. Durante el tiempo que había trabajado como su secretaria, había visto cómo trataba a sus empleados, cómo manipulaba a sus clientes, cómo hablaba de otras personas cuando no estaban presentes, pero siempre había pensado que con ella sería diferente. Roberto, creo que necesitas calmarte. Ve a darte una ducha y después podemos hablar con más tranquilidad. Pero Roberto no tenía intención de calmarse. Los eventos del día lo habían llevado al borde de un colapso nervioso y necesitaba descargar su frustración con alguien. No necesito calmarme, Sofía. Necesito que entiendas que estamos en guerra. Carmen y su familia me han declarado la guerra y yo voy a responder con todo lo que tengo. ¿Qué vas a hacer? Roberto sonrió con una expresión que heló la sangre de Sofía. Voy a usar todos mis contactos, todos mis recursos, toda mi influencia para destruir a Carmen. Cuando termine con ella, va a estar tan arruinada que va a rogarme que la perdone. Sofía se sintió enferma. Roberto, esa mujer fue tu esposa. Vivió contigo durante 15 años. ¿Cómo puedes hablar de destruirla? Porque me traicionó, Sofía.
porque en lugar de aceptar el divorcio civilizadamente, decidió convertir esto en una batalla. Bueno, pues va a tener su batalla. Esa noche, mientras Roberto dormía profundamente con la ayuda de 2 pastillas para dormir, Sofía se quedó despierta mirando el techo. Por primera vez, desde que había comenzado su aventura con Roberto, se enfrentó a la realidad de lo que había hecho. No era solo que hubiera tenido una relación con un hombre casado, era que se había enamorado de alguien que era capaz de una crueldad que ella nunca había imaginado. El Roberto encantador y exitoso que la había seducido se estaba revelando como un hombre dispuesto a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sofía pensó en Carmen, a quien había visto solo unas pocas veces en la oficina. Siempre le había parecido una mujer elegante y digna, que trataba a todos los empleados con respeto y amabilidad. ¿Cómo había sido capaz de participar en la destrucción de esa mujer? Al día siguiente, Carmen recibió una llamada que cambiaría el curso de toda la batalla legal. Señora Hernández, habla el licenciado Herrera. Tengo noticias extraordinarias. Alguien que dice ser la novia de su esposo quiere hablar con nosotros. Dice que tiene información que puede ayudarnos en el caso. Carmen sintió que se le detenía el corazón. ¿Sofía quiere ayudarnos? Eso parece. Dice que su esposo planificó todo esto desde hace meses y que ella tiene pruebas. Carmen no sabía si sentirse esperanzada o desconfiada. ¿Por qué la mujer que había destruido su matrimonio querría ayudarla ahora? ¿Usted qué opina, licenciado? Señora, en mi experiencia, cuando la otra mujer decide hablar, generalmente es porque ha visto algo que la asustó mucho. Y si ella tiene información sobre la planificación del divorcio, podría ser exactamente lo que necesitamos para ganar este caso. La reunión se programó para el viernes siguiente en la oficina de Herrera. Carmen llegó acompañada de Elena y Patricia, las 3 vestidas con sus mejores ropas, como si fueran a una ocasión solemne. Sofía llegó 10 minutos tarde, visiblemente nerviosa. A los 25 años, se veía aún más joven de lo que era, con ojos enrojecidos que sugerían que había estado llorando recientemente. Señora Hernández, comenzó Sofía sin atreverse a mirar directamente a Carmen. Quiero pedirle perdón por todo lo que ha pasado. Yo no sabía que Roberto había planificado todo esto desde hace tanto tiempo. Carmen estudió el rostro de Sofía, buscando señales de engaño o manipulación. Pero lo que vio fue a una mujer joven que parecía genuinamente arrepentida y asustada. ¿Por qué quieres ayudarme ahora, Sofía? Sofía finalmente levantó la mirada. Porque anoche vi de lo que Roberto es capaz cuando las cosas no salen como él quiere. Y me di cuenta de que si puede hacer esto con usted, que fue su esposa durante 15 años, ¿qué me va a hacer a mí cuando ya no le sirva? El licenciado Herrera se inclinó hacia adelante. Señorita, ¿qué tipo de información tiene usted? Sofía abrió su bolsa y sacó una grabadora pequeña. Roberto me pidió que grabara algunas de sus llamadas telefónicas con clientes importantes, porque dice que no confía en que su nueva secretaria sea competente. Pero también grabé conversaciones sobre el divorcio. Carmen sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Qué tipo de conversaciones? Conversaciones donde Roberto habla sobre cómo va a usar sus contactos para influir en el juez. Conversaciones donde admite que movió dinero específicamente para que usted no pudiera reclamarlo. Y Sofía vaciló. Conversaciones donde dice cosas muy feas sobre usted y su madre. Elena, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló con voz firme. Queremos escuchar esas grabaciones. Durante la siguiente hora, escucharon grabaciones que revelaban una conspiración mucho más profunda de lo que Carmen había imaginado. Roberto no solo había planificado el divorcio con meses de anticipación, sino que había hablado específicamente sobre cómo destruir a Carmen financiera y emocionalmente. En una de las grabaciones más damning,
Roberto hablaba con Santamaría sobre sus planes. Alberto, no quiero que Carmen reciba ni un peso más de lo absolutamente necesario. Quiero que aprenda lo que cuesta traicionarme. Y quiero que su madre se vaya a vivir a una casa de ancianos del gobierno. Es hora de que esas dos mujeres aprendan cómo es el mundo real. Carmen cerró los ojos mientras escuchaba. Era doloroso confirmar que el hombre con quien había compartido 15 años de su vida era capaz de tanta crueldad. Pero había más. En otra grabación, Roberto hablaba sobre sus planes para la casa. En cuanto tengamos la casa, la vamos a remodelar completamente. Voy a borrar cualquier rastro de que Carmen alguna vez vivió ahí. Va a ser como si esos 15 años nunca hubieran existido. Sofía explicó que esa conversación había sido la gota que derramó el vaso para ella. Me di cuenta de que Roberto no solo la odiaba a usted, señora Hernández, odiaba cualquier evidencia de que usted había existido en su vida, y eso me hizo pensar, ¿qué va a pasar cuando él se canse de mí? El licenciado Herrera estaba tomando notas frenéticamente. Señorita, ¿estaría usted dispuesta a testificar en el juicio sobre estas conversaciones? Sofía asintió. Sí, pero hay algo más que necesitan saber. Roberto ha estado usando dinero del despacho para pagar los honorarios de Santamaría. Dinero que pertenece a sus clientes. Carmen se incorporó en su silla. ¿Estás diciendo que Roberto está robando dinero de sus clientes? No exactamente robando, pero sí usando dinero que debería estar en cuentas de fideicomiso para gastos personales. ¿Y si sus clientes se enteraran? Herrera interrumpió. Eso es malversación de fondos. Es un delito grave que puede costarle la licencia para ejercer la abogacía. Sofía sacó una memoria USB de su bolsa. Aquí están copias de todos los estados de cuenta que pude obtener antes de irme del despacho. Carmen miró a la mujer que había sido su rival, que había destruido su matrimonio, y sintió una emoción que no esperaba. Gratitud. Sofía, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué ganas tú con ayudarnos? Sofía se limpió una lágrima. Señora Hernández, mi papá abandonó a mi mamá cuando yo tenía 8 años. La dejó sin nada, sin casa, sin dinero, sin nada. Tuvimos que ir a vivir con mis abuelos y mi mamá tuvo que trabajar de sirvienta para mantenernos. Durante años odié a mi papá por lo que le hizo a mi familia. Sofía hizo una pausa. Cuando conocí a Roberto, pensé que era diferente. Pensé que era un hombre honorable, que simplemente estaba en un matrimonio infeliz. Pero ahora me doy cuenta de que es exactamente igual que mi papá, y no puedo ser parte de eso. Elena se levantó de su silla y se acercó a Sofía. Para sorpresa de todos, la abrazó. Mija, todos cometemos errores. Lo importante es tener el valor de enmendarlos. Carmen observó la escena sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Parte de ella todavía resentía a Sofía por haber destruido su matrimonio, pero otra parte reconocía que esta joven mujer estaba arriesgando mucho para hacer lo correcto. Sofía, dijo Carmen finalmente, si vamos a hacer esto juntas, necesito que entiendas algo. Yo no te perdono por lo que pasó entre tú y Roberto. Todavía me duele y probablemente me va a doler por mucho tiempo. Pero puedo reconocer que lo que estás haciendo ahora es valiente. Sofía asintió. No esperaba su perdón, señora Hernández. Solo espero que podamos evitar que Roberto le haga a otra familia lo que nos hizo a nosotras. El licenciado Herrera cerró su libreta y miró a las 4 mujeres sentadas en su oficina. Señoras, creo que acabamos de cambiar completamente las reglas de este juego. Con esta evidencia, no solo vamos a ganar el caso de divorcio, vamos a destruir completamente la credibilidad de Roberto Hernández. Carmen sintió por primera vez en meses que tenía una oportunidad real de ganar. Pero también sabía que Roberto no se iba a rendir sin luchar, y que cuando se enterara de la traición de Sofía, su reacción iba a ser violenta. Licenciado,
¿Qué tan pronto podemos presentar esta nueva evidencia? Podemos tener los documentos listos para el lunes. Pero señoras, necesito advertirles que cuando Roberto se entere de esto, va a tratar de contraatacar con todo lo que tiene. Las próximas semanas van a ser las más difíciles. Patricia habló por primera vez durante la reunión. Licenciado, nosotras ya hemos perdido todo lo que íbamos a perder. Roberto ya nos quitó la paz, la seguridad, la confianza. No puede quitarnos nada más. Elena asintió. Y ahora tenemos algo que él no tiene, la verdad. Carmen miró a su madre, a su hermana y sorprendentemente a Sofía, y se dio cuenta de que por primera vez en meses no se sentía sola. Tenía un ejército de mujeres dispuestas a luchar a su lado. Entonces, vamos a la guerra, dijo Carmen, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. Afuera de la oficina de Herrera, Roberto Hernández esperaba en su Mercedes, observando a través de vidrios polarizados. Había seguido a Sofía desde el departamento, sospechando que ella estaba haciendo algo a sus espaldas. Cuando vio salir a Carmen, Elena, Patricia y Sofía juntas de la oficina, supo inmediatamente lo que había pasado. Roberto tomó su teléfono y marcó un número. «Alberto, tenemos un problema muy grande. Sofía acaba de reunirse con Carmen y su abogado». «¿Qué tan grande?». Roberto observó cómo las 4 mujeres se despedían en la calle y por primera vez en su vida sintió miedo real. Tan grande que podríamos perder todo. Roberto Hernández colgó el teléfono y permaneció inmóvil en su Mercedes durante varios minutos, viendo cómo las 4 mujeres se alejaban en direcciones diferentes. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el volante, no por miedo físico, sino por la comprensión gradual de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar. Sofía había sido más que su amante. Había sido su confidente, la única persona que conocía todos los detalles de sus planes financieros y legales. Si ella había decidido traicionarlo, tenía suficiente información para destruir no solo su caso de divorcio, sino toda su carrera profesional. Roberto arrancó el motor y condujo directamente al departamento de Polanco. Necesitaba confrontar a Sofía antes de que fuera demasiado tarde para controlar el daño. Durante el trayecto, su mente trabajaba frenéticamente, calculando pérdidas y buscando estrategias de escape. Al llegar al departamento, encontró a Sofía empacando sus pertenencias en maletas. Ella lo escuchó entrar, pero no levantó la mirada. «Así que esto es lo que obtengo por confiar en ti», dijo Roberto cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Sofía continuó doblando su ropa meticulosamente. «Roberto, sabía que ibas a venir. Y también sabía que ibas a estar furioso». «¿Furioso?» «Sofía, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? No solo me traicionaste a mí, te traicionaste a ti misma. Sin mí, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a pagar tus gastos?» Por primera vez desde que Roberto había entrado, Sofía se detuvo y lo miró directamente. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Roberto? Que crees que esas son las únicas razones por las que una mujer estaría contigo. Roberto se acercó a ella, utilizando su altura para intimidarla, una táctica que había perfeccionado a lo largo de los años. «Sofía, todavía estamos a tiempo de arreglar esto. Puedes decirle a Carmen que todo lo que dijiste fueron mentiras, que estabas despechada». «No». La simplicidad de esa palabra tomó a Roberto por sorpresa. Estaba acostumbrado a que las mujeres en su vida eventualmente cedieran a sus demandas, especialmente cuando aplicaba la presión correcta. «¿No? Sofía, ¿entiendes las consecuencias de lo que estás haciendo?» Sofía cerró su maleta y se volteó hacia él con una expresión que Roberto nunca había visto antes. Era la mirada de alguien que había tomado una decisión irrevocable. «Roberto, las consecuencias de quedarme callada son peores que las consecuencias de decir la verdad. Anoche, mientras dormías,
Me quedé despierta pensando en la mujer en la que me he convertido desde que empecé esta relación contigo. ¿De qué hablas? Habla de que hace 8 meses era una mujer que se respetaba a sí misma. Tenía principios, tenía moral, tenía límites que no cruzaba. Y poco a poco tú me convenciste de que todos esos valores eran obstáculos para ser feliz. Roberto sintió que estaba perdiendo el control de la situación. Sofía nunca había hablado así. Nunca había cuestionado sus decisiones de manera tan directa. Sofía, estás siendo dramática. Lo que tuvimos fue real, fue especial. ¿Especial? Sofía se rió, pero no había humor en su risa. Roberto, ¿realmente crees que lo que tuvimos fue especial? Tú usaste mi admiración hacia ti para manipularme. Me convertiste en tu cómplice en la destrucción de tu familia. Me hiciste creer que Carmen era una mala esposa, que no te merecía, cuando la realidad es que tú fuiste un mal esposo que no la merecía a ella. Las palabras de Sofía golpearon a Roberto como bofetadas físicas. Durante meses había creído genuinamente su propia narrativa, que él era la víctima de un matrimonio sofocante, que Carmen era un obstáculo para su felicidad, que merecía algo mejor. Eso no es cierto, Sofía. Carmen se volvió aburrida, complaciente, dejó de cuidarse, dejó de interesarse en mi carrera. ¡Basta!, gritó Sofía, sorprendiendo a ambos con la fuerza de su voz. Roberto, escúchate. Carmen dejó de cuidarse porque tú la humillabas constantemente. Dejó de interesarse en tu carrera porque tú nunca te interesaste en ella como persona. Durante 15 años, esa mujer sacrificó sus propios sueños para apoyar los tuyos, y tú la premias tratando de robarle su casa. Roberto sintió que algo se rompía dentro de él. No solo estaba perdiendo a Sofía, estaba enfrentándose a verdades sobre sí mismo que había pasado años evitando. ¿Y qué hay de nosotros, Sofía? Todo lo que vivimos no significó nada. Sofía tomó sus maletas y se dirigió hacia la puerta. Roberto, lo que vivimos fue una mentira construida sobre la traición y la manipulación. Y yo ya no quiero vivir en esa mentira. Después de que Sofía se fue, Roberto se quedó solo en el departamento que había representado su nueva vida, su escape de las responsabilidades del matrimonio. Ahora le parecía un mausoleo caro, lleno de muebles modernos que no tenían historia ni significado. Se sirvió un whisky doble y se sentó frente a los ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Por primera vez en meses, Roberto se permitió pensar honestamente sobre su situación. Había comenzado esta batalla legal creyendo que tenía todas las ventajas: dinero, contactos, experiencia jurídica y un oponente que consideraba débil e inexperiente. Ahora se enfrentaba a la posibilidad real de perder no solo el divorcio, sino su reputación profesional y posiblemente su libertad. Las grabaciones que Sofía había entregado a Carmen eran devastadoras, pero Roberto sabía que eso era solo el comienzo. Si las autoridades investigaban sus prácticas financieras, encontrarían irregularidades que habían estado ocultas durante años. Roberto tomó su teléfono y marcó el número de Santa María. Alberto, necesito verte urgentemente. Sofía les dio a Carmen grabaciones de nuestras conversaciones. ¿Qué tipo de grabaciones? Roberto cerró los ojos. Todas, Alberto. Las conversaciones sobre mover dinero, sobre influir en el juez, sobre destruir a Carmen. Todas. El silencio del otro lado de la línea se extendió durante lo que pareció una eternidad. Roberto, creo que necesitas buscar un abogado penalista. Yo me especializo en derecho civil, pero esto va a convertirse en un asunto penal muy rápidamente. Me estás abandonando. Roberto, soy tu amigo, pero también tengo que proteger mi propio despacho. Si las autoridades empiezan a investigar tus finanzas, van a examinar también a todos tus asociados. No puedo permitir que eso afecte a mis otros clientes.
Roberto colgó el teléfono sintiendo una soledad que no había experimentado desde la infancia. Durante toda su vida adulta, había cultivado relaciones basadas en el poder y el beneficio mutuo. Ahora que su poder estaba en cuestionamiento, descubría que no tenía amigos reales, solo aliados circunstanciales. Mientras tanto, en la casa de la condesa, Carmen, Elena y Patricia celebraban con una cena modesta pero significativa. Por primera vez en meses, había esperanza real en el aire. «No puedo creer que esa muchacha haya tenido el valor de ayudarnos», comentó Elena mientras servía pozole en platos de cerámica que había pertenecido a la abuela de Carmen. «Yo tampoco confiaba en ella al principio», admitió Patricia. «Pero cuando la vi hoy en la oficina del abogado, vi algo en sus ojos. Miedo, sí, pero también determinación. Esa muchacha sabe que está haciendo lo correcto». Carmen había estado inusualmente callada durante la cena, procesando los eventos del día. La información que Sofía había proporcionado era más de lo que había esperado, pero también la obligaba a enfrentar la magnitud de la traición de Roberto. «Ma, ¿alguna vez sospechaste que Roberto era capaz de algo así?». Elena dejó su cuchara y miró a su hija con expresión pensativa. «Mija, yo nunca confié completamente en Roberto. Había algo en la forma en que hablaba de otras personas cuando no estaban presentes, en cómo trataba a los meseros en los restaurantes, en cómo se comportaba cuando creía que nadie lo estaba observando. ¿Por qué nunca me dijiste nada?». «Carmen, tú estabas enamorada. Cuando una mujer está enamorada, ve lo que quiere ver en un hombre. Y además, Roberto era muy inteligente. Sabía cómo comportarse frente a mí para que no pudiera acusarlo de nada específico». Patricia asintió. «Es verdad. Roberto siempre fue muy calculador. Incluso cuando empezó a cambiar contigo, lo hizo gradualmente, de manera que tú te fueras acostumbrando poco a poco a sus exigencias». Carmen pensó en los primeros años de su matrimonio, cuando Roberto había sido atento y cariñoso. Los cambios habían sido tan sutiles que ella los había interpretado como madurez, como el natural desarrollo de una relación estable. ¿Creen que siempre fue así, o que cambió con el tiempo? Elena tomó la mano de su hija. «Mija, en mi experiencia, los hombres como Roberto no cambian. Simplemente dejan de fingir cuando sienten que ya no necesitan impresionar a nadie». Esa noche, Carmen se acostó temprano, pero no pudo dormir. Su mente repasaba constantemente las grabaciones que habían escuchado esa tarde, cada palabra cruel que Roberto había pronunciado sobre ella y su madre. Pero también pensaba en Sofía, en el valor que había mostrado al contradecir al hombre que había controlado su vida durante meses. Carmen se preguntaba si ella habría tenido el mismo valor a los 25 años. El lunes siguiente, el licenciado Herrera presentó ante el juzgado toda la nueva evidencia que Sofía había proporcionado. Las grabaciones, los documentos financieros y la declaración jurada de Sofía pintaban un cuadro devastador de Roberto como un hombre dispuesto a usar cualquier medio para conseguir sus objetivos. La respuesta de Roberto y Santamaría fue predecible. Negaron la autenticidad de las grabaciones, cuestionaron la credibilidad de Sofía como una mujer despechada y trataron de retrasar el proceso con objeciones procedimentales. Pero el daño ya estaba hecho. El juez Alberto Morales, el mismo hombre que Roberto había creído que podría influir, se encontró en una posición imposible. Las grabaciones no solo documentaban los planes de Roberto para defraudar a Carmen, sino también referencias específicas a cómo él esperaba que el juez entendiera la situación. Morales, que había construido una carrera respetable durante 20 años en el Poder Judicial, sabía que cualquier decisión que favoreciera a Roberto ahora sería vista como evidencia de corrupción. Su propia supervivencia profesional dependía de distanciarse completamente del caso. El miércoles de esa semana, Herrera recibió una llamada que cambiaría definitivamente el rumbo del caso.
Licenciado Herrera, habla el juez Morales. Necesito verlo en mi oficina esta tarde, junto con el licenciado Santamaría. Tenemos que discutir el futuro de este caso. La reunión se llevó a cabo en la oficina privada del juez, un espacio sobrio, decorado con libros de derecho y diplomas enmarcados. Morales había practicado el discurso que estaba a punto de dar, sabiendo que cada palabra sería crucial para su propio futuro. Caballeros, comenzó Morales, la evidencia presentada en este caso ha creado una situación muy complicada. Las grabaciones sugieren intentos de influir en el proceso judicial, lo cual es extremadamente grave. Santamaría se inclinó hacia adelante. Su señoría, esas grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal, sin el consentimiento de mi cliente. Licenciado Santamaría, interrumpió Morales, en este momento me preocupa menos la legalidad de las grabaciones que su contenido. Si yo continúo presidiendo este caso, cualquier decisión que tome será cuestionada. Por el bien de la justicia y para evitar la apariencia de impropiedades, me estoy recusando del caso. Herrera trató de ocultar su sonrisa. La recusación del juez Morales significaba que el caso sería reasignado aleatoriamente, eliminando cualquier ventaja que Roberto hubiera creído tener. Además, continuó Morales, dada la naturaleza de las acusaciones en este caso, estoy enviando copias de toda la evidencia a la Procuraduría General para que determine si hay elementos para una investigación penal. Santamaría se puso pálido. Su señoría, eso es totalmente innecesario. Licenciado, esa decisión ya está tomada. Los documentos serán enviados esta tarde. Cuando salieron de la oficina del juez, Santamaría se volteó hacia Herrera. Alberto, esto se está saliendo de control. ¿Hay alguna posibilidad de que tu cliente considere un acuerdo? Herrera sonrió. Licenciado, después de todo lo que su cliente le hizo a mi cliente, después de todos los insultos y humillaciones, después de tratar de robarle su casa, ¿realmente cree que ella está interesada en un acuerdo? ¿Qué quiere ella? Justicia. Esa tarde, Roberto recibió la noticia de la recusación del juez Morales y la remisión del caso a la Procuraduría. Se encerró en su oficina durante el resto del día, rechazando llamadas y cancelando citas. Su secretaria temporal le informó que varios clientes habían llamado preguntando sobre rumores que habían escuchado sobre su situación legal. En el pequeño mundo legal de la Ciudad de México, las noticias viajaban rápido, especialmente cuando involucraban escándalos. Roberto se sirvió otro whisky y contempló las opciones que le quedaban. Podía seguir luchando, gastando más dinero en abogados y arriesgándose a una condena penal. Podía tratar de llegar a un acuerdo con Carmen, aunque eso significaría admitir la derrota públicamente. O podía hacer lo que algunos de sus clientes más desesperados habían hecho a lo largo de los años, desaparecer. Roberto tenía cuentas bancarias en las Islas Caimán y contactos internacionales que podrían ayudarlo a establecerse en otro país. Había ayudado a otros hombres ricos a escapar de situaciones legales comprometedoras y sabía exactamente cómo funcionaba el proceso. Pero escapar significaría admitir la derrota definitiva, abandonar todo lo que había construido durante 20 años de carrera. Significaría vivir como un fugitivo, siempre mirando hacia atrás, siempre temiendo ser descubierto. Roberto tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. «Ricardo, soy Roberto Hernández. Necesito hablar contigo sobre esos contactos en Costa Rica que mencionaste». Mientras Roberto contemplaba la fuga, Carmen finalmente tuvo una noche de sueño tranquilo por primera vez en meses. En sus sueños, se vio a sí misma como la mujer que había sido antes de casarse, segura, independiente, llena de planes y ambiciones. Al despertar, Carmen se dio cuenta de que esa mujer no había desaparecido completamente. Había estado dormida, esperando el momento correcto para regresar. Se levantó temprano y preparó café para ella, Elena y Patricia.
El aroma llenó la cocina de la misma manera que lo había hecho durante años, pero ahora tenía un significado diferente. Ya no era el ritual de una mujer atrapada en una rutina, sino el acto consciente de una mujer que había elegido reclamar su vida. «Buenos días, Ma», dijo Carmen cuando Elena entró a la cocina. «Buenos días, mija. ¿Cómo dormiste?» «Bien. Realmente bien». Elena estudió el rostro de su hija y vio algo que no había visto en años: paz interior. «¿Ya no tienes miedo?» Carmen consideró la pregunta mientras servía el café. «Todavía tengo miedo, Ma. Pero ya no es el mismo tipo de miedo. Antes tenía miedo de lo que Roberto podría hacerme si lo contravenía. Ahora tengo miedo de las cosas normales, del futuro, de lo desconocido, de empezar de nuevo. Pero es un miedo que puedo manejar». «¿Y qué vas a hacer cuando todo esto termine?» Carmen sonrió por primera vez de manera genuina en meses. «Voy a recordar quién era antes de convertirme en la esposa de Roberto Hernández, y luego voy a decidir quién quiero ser ahora». Patricia entró a la cocina en ese momento, ya vestida y lista para ir a trabajar. «El licenciado Herrera llamó temprano», anunció. «El caso fue reasignado a la jueza Martínez. Dice que es una excelente noticia para nosotras». Carmen asintió. «¿Y Roberto, sabe algo de él?» «Herrera dice que Santamaría está tratando de negociar un acuerdo. Aparentemente, Roberto está dispuesto a ceder en todo, con tal de evitar que el caso vaya a juicio público». Elena se rió. «Ahora que sabe que no puede intimidarnos, quiere negociar. Típico de los cobardes». Carmen reflexionó sobre esta información. Parte de ella quería continuar la batalla hasta el final, hasta obtener una vindicación completa en los tribunales. Pero otra parte estaba cansada de la guerra, ansiosa por cerrar este capítulo de su vida y comenzar el siguiente. ¿Qué tipo de acuerdo está proponiendo? Patricia consultó sus notas. «Carmen se queda con la casa. Roberto paga una pensión alimenticia generosa y él admite responsabilidad por la disolución del matrimonio. A cambio, Carmen se compromete a no presentar cargos penales por la ocultación de bienes». Era una oferta tentadora, pero Carmen sabía que había más en juego que su situación personal. ¿Y qué pasa con las otras cosas? ¿Con el dinero que robó de sus clientes? ¿Con todos los otros trucos sucios que ha estado haciendo durante años? «Eso ya no depende de ti, mija», dijo Elena. «La Procuraduría va a investigar esas cosas independientemente de lo que tú hagas». Carmen asintió. Su batalla personal con Roberto estaba llegando a su fin, pero las consecuencias de las acciones de él apenas comenzaban. 2 días después, Carmen se reunió por última vez con el licenciado Herrera en su oficina. Esta vez, sin embargo, ella llegó sola. Había decidido que esta decisión final debía ser únicamente suya. «Señora Hernández, el licenciado Santamaría presentó la propuesta oficial de acuerdo esta mañana. Los términos son incluso mejores de lo que habíamos discutido». Carmen leyó el documento cuidadosamente. Roberto le ofrecía la casa libre de gravámenes, una pensión alimenticia de 50,000 pesos mensuales durante 5 años y el pago de todos sus honorarios legales. A cambio, ella renunciaría a cualquier reclamo adicional sobre los bienes matrimoniales y se comprometería a mantener confidencialidad sobre los detalles del acuerdo. «Es una oferta generosa», admitió Carmen. «Pero hay algo que me molesta. Esta cláusula de confidencialidad. Roberto quiere asegurarse de que nunca pueda hablar públicamente sobre lo que me hizo». Herrera asintió. «Es una cláusula estándar en este tipo de acuerdos. Protege a ambas partes, pero principalmente lo protege a él. Licenciado, ¿qué pasa si acepto este acuerdo y después aparece otra mujer que está pasando por lo mismo que yo pasé? ¿No tengo la obligación moral de ayudarla?» Herrera estudió a su cliente con una nueva apreciación. Durante los meses que había trabajado en el caso, había visto a Carmen
transformarse de una mujer asustada y vulnerable en alguien que pensaba no solo en su propio bienestar, sino en el bien mayor. Señora, esa es una consideración muy noble, pero también muy costosa. Si rechaza este acuerdo, Roberto podría retirar la oferta y volver a luchar. Podría tomar años resolver el caso en los tribunales. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana de la oficina, observando el tráfico de la tarde en la Roma Norte. Pensó en todas las mujeres que podrían encontrarse en su situación en el futuro, enfrentándose a hombres como Roberto, que usaban su poder y recursos para abusar y manipular. Licenciado, si acepto este acuerdo, ¿eso impide que la Procuraduría continúe su investigación? No. La investigación penal es independiente del caso civil. Carmen sonrió. Entonces, acepto el acuerdo, pero con una modificación. ¿Qué modificación? Quiero que se elimine la cláusula de confidencialidad. Roberto puede quedarse con su dinero y su reputación profesional arruinada, pero no voy a prometerle que voy a mantener en secreto lo que me hizo. Herrera se reclinó en su silla. Señora, eso podría hacer que Roberto rechace todo el acuerdo. Entonces, que lo rechace. Licenciado, hace meses que empezó todo esto, yo habría aceptado cualquier cosa con tal de que terminara rápido. Pero he aprendido algo durante este proceso. Mi historia tiene valor, y no solo para mí. Si hay otras mujeres que pueden beneficiarse de escuchar lo que pasé, entonces eso vale más que cualquier cláusula de confidencialidad. Herrera sonrió con orgullo. Señora Hernández, comunico la contrapropuesta esta tarde. La respuesta de Roberto llegó al día siguiente. Aceptaba todos los términos, incluyendo la eliminación de la cláusula de confidencialidad. Su prisa por cerrar el caso era evidencia de cuán desesperado estaba por evitar un juicio público. Una semana después, Carmen, Elena y Patricia estaban sentadas en la sala de su casa, firmando los documentos finales del divorcio. El licenciado Herrera había venido personalmente para supervisar el proceso. Señoras, es oficial. Carmen, usted es oficialmente dueña única de esta propiedad, y Roberto comenzará a pagar la pensión alimenticia el próximo mes. Elena alzó su taza de café en un brindis improvisado. Por las mujeres que no se dejan vencer. Carmen alzó su taza también, pero su brindis fue diferente. Por las segundas oportunidades y por tener el valor de tomarlas. Esa tarde, después de que Herrera se fue y Patricia regresó a Cuernavaca, Carmen y Elena se quedaron solas en la casa que ahora era completamente suya. ¿Qué se siente, mija? Carmen consideró la pregunta. Se siente silencioso. Durante meses, mi vida estuvo llena de drama, de abogados, de documentos, de miedo. Ahora que todo terminó, es como si hubiera un gran silencio. ¿Es un silencio bueno o malo? Carmen sonrió. Es un silencio lleno de posibilidades. 6 meses después del final oficial del divorcio, Carmen estaba en la cocina preparando café cuando escuchó que alguien tocaba la puerta. Al abrir, encontró a Sofía parada en el umbral, sosteniendo un pequeño ramo de flores. Señora Hernández, espero que no le moleste que haya venido sin avisar. Carmen estudió a la joven mujer frente a ella. Sofía se veía diferente, más madura, más segura de sí misma, pero también más humilde. Pasa, Sofía. ¿Quieres café? Se sentaron en la sala donde meses atrás habían planificado la estrategia legal que había derrotado a Roberto. ¿Cómo has estado?, preguntó Carmen. Bien. Conseguí trabajo en una empresa de contabilidad. Es menos dinero de lo que ganaba con Roberto, pero es honesto. Sofía hizo una pausa. ¿Y usted? ¿Cómo se siente ahora que todo terminó? Libre, respondió Carmen sin dudar. Por primera vez en años me siento realmente libre. Señora Hernández, vine porque quería contarle algo. La semana pasada la Procuraduría presentó cargos formales contra Roberto por malversación de fondos y evasión fiscal. Van a ser cargos serios. Carmen asintió.
Había sabido que esto era inevitable desde el momento en que las autoridades comenzaron a investigar las finanzas de Roberto. ¿Cómo te sientes al respecto? Sofía suspiró, triste, pero no arrepentida. Roberto tomó sus decisiones y ahora tiene que enfrentar las consecuencias, igual que yo tuve que enfrentar las mías. ¿Y cuáles fueron tus consecuencias? Perder la vida fácil que tenía con él. Tener que empezar de nuevo, tener que enfrentar la desaprobación de mi familia cuando se enteraron de todo. Sofía sonrió tristemente. Pero también gané algo, el poder dormir por las noches sin sentir que era cómplice de algo malo. Carmen estudió a Sofía con una mezcla de comprensión y respeto. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti, Sofía? ¿Qué? Que tuviste el valor de cambiar de rumbo cuando te diste cuenta de que estabas en el camino equivocado. No mucha gente puede hacer eso. Las dos mujeres se quedaron en silencio por un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos. Señora Hernández, hay algo más que quería decirle. Después de que todo esto se hizo público, dos mujeres más se acercaron a las autoridades con quejas similares contra Roberto. Una era una cliente suya que dice que él malversó dinero de su divorcio. La otra era su secretaria anterior, que dice que él la acosó sexualmente y la despidió cuando ella lo rechazó. Carmen sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque Roberto finalmente estaba enfrentando las consecuencias de años de comportamiento abusivo. Tristeza porque había otras mujeres que habían sufrido de maneras similares. Me alegra que hayan tenido el valor de hablar. Dijeron que se inspiraron en su historia, señora Hernández, en cómo usted se defendió y ganó. Carmen se sintió humilde por esas palabras. Yo no gané sola, Sofía. Tuve ayuda de muchas personas, incluyéndote a ti. ¿Alguna vez me va a perdonar completamente? Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Sofía, el perdón no es algo que sucede de una vez. Es un proceso. Cada día perdono un poco más, no porque tú lo merezcas, sino porque yo me lo merezco. Me merezco vivir sin cargar con resentimiento. Sofía asintió con lágrimas en los ojos. Gracias por decir eso. Después de que Sofía se fue, Carmen se quedó sentada en su sala, mirando las fotografías familiares que Roberto había querido que desaparecieran. Eran imágenes de cumpleaños, graduaciones, vacaciones familiares, toda una vida que él había estado dispuesto a borrar como si nunca hubiera existido. Carmen se levantó y caminó hacia el espejo del pasillo. La mujer que la miraba de vuelta era diferente de la que había vivido en esa casa durante 15 años como esposa de Roberto. Esta mujer tenía líneas alrededor de los ojos que hablaban de lágrimas derramadas, pero también de sonrisas ganadas. Tenía canas que no se molestaba en ocultar porque habían sido ganadas, honestamente. Pero más que nada, esta mujer tenía algo en los ojos que la Carmen casada había perdido gradualmente, la luz de alguien que sabía quién era y qué valía. Carmen sonrió a su reflejo. «Hola», le dijo en voz baja. «Es bueno tenerte de vuelta». Esa noche, mientras Elena dormía y la casa estaba en silencio, Carmen se sentó en su escritorio y abrió una computadora portátil que había comprado recientemente. Durante semanas había estado pensando en escribir su historia, no solo como una forma de procesar su experiencia, sino como una manera de ayudar a otras mujeres que podrían estar pasando por situaciones similares. Comenzó a escribir. Mi nombre es Carmen Rodríguez, y durante 15 años fui la esposa de un hombre que casi logra convencerme de que no valía nada. Esta es la historia de cómo recuperé mi valor. Mientras escribía, Carmen sintió una sensación de propósito que no había experimentado en años. Su historia de dolor se estaba convirtiendo en una historia de poder, y esa transformación valía más que cualquier casa, cualquier pensión alimenticia, cualquier victoria legal.
Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo nocturno, llena de millones de historias individuales, de lucha, amor, pérdida y esperanza. En algún lugar de esa vasta ciudad, Roberto Hernández se preparaba para enfrentar las consecuencias de sus acciones. En otro lugar, Sofía construía una nueva vida basada en la honestidad en lugar de la conveniencia. Pero en la casa de la colonia Condesa, Carmen Rodríguez escribía las palabras que eventualmente ayudarían a docenas de otras mujeres a encontrar su propia fuerza, y por primera vez en años se sentía exactamente donde debía estar. 3 meses después, Carmen recibió una llamada del licenciado Herrera con noticias que no la sorprendieron, pero que sí la llenaron de una profunda satisfacción. Señora Hernández, Roberto fue sentenciado esta mañana. 3 años de prisión por malversación de fondos, más la obligación de restituir el dinero robado a sus clientes. También perdió definitivamente su licencia para ejercer la abogacía. Carmen cerró los ojos por un momento, sintiendo que un capítulo muy largo de su vida finalmente se cerraba. ¿Cómo tomó la sentencia? No muy bien. Su nuevo abogado dice que van a apelar, pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones que Sofía proporcionó fueron decisivas. Después de colgar, Carmen se dirigió al jardín trasero donde Elena estaba regando sus bugambilias. Las flores habían crecido aún más durante el último año, creando una cascada púrpura que transformaba por completo el aspecto del patio. Roberto fue sentenciado a 3 años de prisión, le informó a su madre. Elena asintió sin dejar de regar. ¿Te sientes bien con eso? Carmen reflexionó. Me siento en paz. No me alegra que esté en prisión, pero me alegra que la justicia haya funcionado, y me alegra que otras mujeres no van a pasar por lo que yo pasé con él. ¿Y ahora qué, mija? Carmen sonrió, pensando en los planes que había estado desarrollando durante los últimos meses. Ahora empiezo la siguiente parte de mi vida. Al día siguiente, Carmen se reunió con el director de un centro comunitario en la colonia Doctores. Había estado trabajando como voluntaria allí durante los últimos 6 meses, dando talleres sobre derechos legales para mujeres en situaciones de violencia doméstica. Carmen, hemos recibido una donación importante para expandir nuestros programas, le informó el director. ¿Estarías interesada en coordinar un nuevo programa de apoyo legal para mujeres de bajos recursos? Era exactamente la oportunidad que Carmen había estado esperando. Durante meses había estado estudiando derecho familiar por su cuenta, preparándose para poder ayudar a otras mujeres de manera más efectiva. Me encantaría, respondió sin dudar. Hay una condición. El puesto requiere que viajes ocasionalmente a otras ciudades para establecer programas similares. ¿Eso sería problema para ti? Carmen pensó en Elena, que a los 69 años estaba más fuerte y saludable que nunca. Pensó en Patricia, que había decidido mudarse a la Ciudad de México para estar más cerca de la familia. Pensó en la red de apoyo que había construido durante el último año. No sería problema, dijo Carmen. De hecho, creo que sería perfecto. 6 meses después, Carmen estaba en un auditorio de la Universidad de Guadalajara, dando una conferencia a estudiantes de Derecho sobre violencia económica en el matrimonio. En primera fila estaba sentada una joven que le recordaba a sí misma 20 años atrás. Esperanzada, enamorada, convencida de que el amor podía superar cualquier obstáculo. La violencia económica, explicó Carmen, es una de las formas más sutiles pero más efectivas de control. Comienza gradualmente, con decisiones financieras que parecen prácticas, y termina con una persona completamente dependiente de otra. Una estudiante levantó la mano. Profesora Rodríguez, ¿cómo puede una mujer protegerse de esa situación? Carmen sonrió, recordando cuántas veces se había hecho esa misma pregunta durante su matrimonio. Conocimiento y preparación.
Nunca permitas que otra persona tome control total de tus finanzas, sin importar cuánto la amas o confías en ella. Mantén tu propia cuenta bancaria, tu propio crédito, tu propia identidad financiera. ¿Y si ya estás en esa situación? Entonces, buscas ayuda. No tienes que enfrentarlo sola. Hay recursos, hay organizaciones, hay otras mujeres que han pasado por lo mismo y están dispuestas a ayudar. Después de la conferencia, varias estudiantes se acercaron a Carmen con preguntas más personales. Una de ellas, una joven de unos 23 años, se quedó hasta el final. Profesora, mi novio dice que después de que nos casemos ya no voy a necesitar trabajar, que él puede mantenerme. Suena romántico, pero algo me hace sentir incómoda. Carmen puso su mano en el hombro de la joven. Confía en esa incomodidad. Tu instinto te está diciendo algo importante. Un hombre que realmente te ama va a apoyar tus sueños y ambiciones, no va a tratar de limitarlos. Pero ¿qué pasa si realmente es amor? ¿Si realmente solo quiere cuidarme? Carmen recordó las mismas preguntas que se había hecho a sí misma tantos años atrás. El amor verdadero te hace más fuerte, no más débil, te da más opciones, no menos. Si alguien trata de limitarte en nombre del amor, entonces no es amor lo que está ofreciendo. La estudiante asintió con lágrimas en los ojos. Gracias. Creo que necesitaba escuchar eso. Mientras Carmen regresaba a su hotel esa noche, reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. Un año atrás había estado aterrorizada ante la posibilidad de perder su casa. Ahora viajaba por el país, hablando con cientos de mujeres, ayudándolas a evitar los errores que ella había cometido. Su teléfono sonó con un mensaje de Elena. Mija, salió un artículo sobre tu conferencia en el periódico local. Estoy muy orgullosa de ti. Carmen sonrió y respondió, Gracias, ma, te veo el domingo. Al llegar a la Ciudad de México el viernes siguiente, Carmen encontró una sorpresa esperándola en casa. Sofía estaba sentada en la sala con Elena, las dos tomando té y conversando como viejas amigas. Sofía vino a contarnos que se va a casar, anunció Elena con una sonrisa. Carmen se sentó junto a ellas, genuinamente feliz por la noticia. Durante el último año, había visto cómo Sofía se transformaba en una mujer más segura y auténtica. ¿Y quién es el afortunado? Se llama Miguel. Es contador como yo. Nos conocimos en el trabajo. Sofía se sonrojó ligeramente. Es muy diferente a Roberto. Es gentil, me escucha, me apoya en mis decisiones. ¿Y cómo sabes que esta vez es real? Sofía reflexionó sobre la pregunta. Porque con Miguel no siento que tengo que cambiar para complacerlo. Me acepta como soy, con mis errores y mi pasado. Y porque cuando estoy con él, me siento más como yo misma, no menos. Carmen asintió con aprobación. Esa es la diferencia entre el amor real y la obsesión. Señora Hernández, hay algo más que quería decirle. Miguel y yo hemos decidido que queremos hacer una donación al centro comunitario donde usted trabaja. No es mucho dinero, pero queremos contribuir a ayudar a otras mujeres. Carmen se sintió conmovida por el gesto. Sofía, eso es muy generoso de parte de ustedes. Es lo menos que puedo hacer. Usted me enseñó que cuando haces algo malo, no basta con arrepentirse. Tienes que trabajar activamente para reparar el daño. Esa noche, después de que Sofía se fue, Carmen y Elena se quedaron despiertas hasta tarde, hablando sobre los cambios que habían ocurrido en sus vidas durante el último año. ¿Te arrepientes de algo, mija? Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de haber tardado tanto en defenderme. Me arrepiento de haber perdido tantos años de mi vida siendo alguien que no era, pero no me arrepiento de haber luchado. Y no me arrepiento de lo que está pasando ahora. ¿Y Roberto? ¿Alguna vez piensas en él? A veces. Me pregunto si en la prisión habrá tenido tiempo de reflexionar sobre las decisiones que tomó. Me pregunto si alguna vez entenderá el daño que causó. ¿Te gustaría que se disculpara?
Carmen negó con la cabeza. Ya no necesito sus disculpas, ma. Durante mucho tiempo pensé que necesitaba que él reconociera lo que me había hecho para poder sanar. Pero aprendí que mi sanación no dependía de él, nunca dependió de él. Elena sonrió con orgullo. Esa es la lección más importante de todas. Un año después, Carmen estaba parada frente al espejo de su recámara, preparándose para un evento especial. Se había puesto un vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, y por primera vez en años se había hecho un peinado elegante. Patricia entró a la habitación, también vestida para la ocasión. ¿Lista? Carmen asintió. Lista. El evento era la ceremonia de graduación de Carmen del programa de certificación en Derechos de la Mujer que había completado durante el último año. A los 45 años se había convertido oficialmente en defensora legal certificada para mujeres en situaciones de violencia. En el auditorio de la universidad, Elena ocupaba un lugar en primera fila, junto a Patricia, Miguel, Sofía y, sorprendentemente, el licenciado Herrera, quien había venido para apoyar a su antigua cliente. Cuando llamaron el nombre de Carmen para recibir su certificado, la ovación fue más fuerte que para cualquier otro graduado. Sus compañeras de clase sabían su historia, sabían el camino que había recorrido para llegar hasta ahí. En su breve discurso de agradecimiento, Carmen habló sobre las segundas oportunidades y la importancia de transformar el dolor en propósito. Hace 2 años, dijo, era una mujer que había perdido completamente su identidad dentro de un matrimonio abusivo. Hoy soy una mujer que ayuda a otras mujeres a encontrar la suya. El cambio es posible a cualquier edad, en cualquier circunstancia. Solo necesitamos el valor de dar el primer paso. Después de la ceremonia, todo el grupo se reunió en un restaurante de la zona rosa para celebrar. Durante la cena, Elena se levantó para hacer un brindis. Quiero brindar por mi hija Carmen, quien me enseñó que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que estabas destinada a ser. Carmen se sintió abrumada por la emoción. Ma, yo no hice esto sola. Todos ustedes me ayudaron a llegar hasta aquí. Eso es cierto, dijo Patricia, pero fuiste tú quien tuvo el valor de luchar cuando parecía imposible ganar. Sofía levantó su copa. Y fuiste tú quien me enseñó que es posible cambiar de rumbo cuando te das cuenta de que estás en el camino equivocado. Al final de la noche, cuando todos se habían ido a casa, Carmen se quedó sola en su sala, mirando el certificado que había recibido esa tarde. Pero más que el papel, lo que la llenaba de satisfacción era saber que al día siguiente iba a levantarse y continuar con el trabajo que había encontrado su verdadera pasión. Su teléfono sonó con un mensaje de una mujer de Monterrey que había asistido a una de sus conferencias. Profesora Rodríguez, seguí su consejo y dejé a mi esposo abusivo. Tengo miedo, pero también tengo esperanza. Gracias por mostrarme que es posible. Carmen sonrió y respondió, el miedo es normal, la esperanza es lo que te va a llevar adelante, estás más fuerte de lo que crees. Mientras subía las escaleras hacia su recámara, Carmen se detuvo en el descanso donde colgaba una fotografía nueva, ella misma en la Universidad de Guadalajara, rodeada de estudiantes que la escuchaban con atención. Era la imagen de una mujer que había encontrado su propósito. En su recámara, Carmen se sentó frente a su escritorio y abrió su computadora portátil. Durante el último año había estado escribiendo un libro sobre su experiencia, y esa noche finalmente escribió las palabras finales. Mi historia no termina con la victoria legal sobre Roberto, ni con la recuperación de mi casa, ni siquiera con mi nueva carrera. Mi historia continúa cada vez que una mujer encuentra el valor de defenderse, cada vez que alguien decide que merece algo mejor, cada vez que transformamos nuestro dolor en poder para ayudar a otros. Roberto me quitó muchas cosas durante nuestro matrimonio,
mi confianza, mi independencia, mi sentido de valor propio. Pero hay una cosa que nunca pudo quitarme, aunque lo intentó durante años: mi capacidad de decidir quién quería ser. Al final, esa fue la única victoria que realmente importó. Carmen guardó el documento y cerró la computadora. Mañana lo enviaría a la editorial que había expresado interés en publicarlo. Pero esa noche simplemente se permitió sentir la satisfacción de haber completado algo que había comenzado como una forma de sanar y se había convertido en una herramienta para ayudar a otros. Se preparó para dormir con la misma rutina tranquila que había desarrollado durante el último año. Ya no había ansiedad sobre lo que Roberto podría hacer. Ya no había miedo sobre el futuro financiero. Ya no había la sensación de estar atrapada en una vida que no había elegido. Antes de apagar la luz, Carmen miró hacia la ventana de su recámara, que daba al jardín donde Elena había cultivado sus bugambilias. Las flores habían crecido tanto que ahora cubrían casi toda la pared trasera, creando un muro vivo de color y belleza. Pensó en cómo esas flores habían empezado como pequeñas plantas que Roberto había criticado como demasiado corrientes para su casa. Ahora eran la característica más hermosa de la propiedad, prueba de que las cosas hermosas pueden florecer incluso cuando alguien trata de impedirlo. Carmen apagó la luz y se acostó, sintiendo una paz profunda que no había experimentado en décadas. Por primera vez en su vida adulta, se quedó dormida sin preocuparse por complacer a nadie más que a sí misma. En sus sueños, se vio a sí misma como una maestra, rodeada de mujeres jóvenes que la escuchaban con esperanza y determinación. En sus sueños, cada una de esas mujeres encontraba el valor de escribir su propia historia, de reclamar su propio poder, de convertirse en la heroína de su propia vida. Y cuando Carmen despertó la mañana siguiente, ya no fueron solo sueños, eran planes. Y hasta aquí llega esta increíble historia de Carmen. ¿Qué te pareció esta historia de superación y justicia? ¿Creías que Carmen lograría vencer a Roberto y recuperar no solo su casa, sino también su dignidad? Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita de esta historia y si conoces algún caso similar en la vida real. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo al borde de tu asiento durante más de una hora, no olvides darle like a este video. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndote historias increíbles como esta. Y si quieres más historias reales de personas que lucharon contra las adversidades y salieron victoriosas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Cada semana subo nuevas historias que te van a sorprender. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que no te puedes perder.